Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos bien. Y bueno, continuamos con el curso de virtualización con Hyper-V en Windows 10. Vimos en el vídeo anterior cómo instalarlo, cómo activar la característica y vimos un poco por encima las opciones que tiene el administrador de Hyper-V. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya a crearnos una máquina virtual y así veremos todos los pasos que necesitamos dar para que esa máquina virtual funcione. Bien, en primer lugar, como vimos en el vídeo anterior, tenemos aquí las opciones para crear la máquina virtual. Por cierto, todas las opciones que tenemos, todas las acciones que tenemos aquí del servidor Hyper-V, las podemos hacer en el propio servidor Hyper-V con el botón derecho. Ya veis que salen las mismas opciones. Vale, tenemos una opción que vimos que se llamaba creación rápida, que esta lo que hace es nos instala estos sistemas operativos que ya tiene aquí predefinidos Microsoft, que bueno, simplemente se conecta a internet, descarga estas máquinas virtuales y nos hace la instalación. En este caso, bueno, no lo recomiendo, es mejor hacerlo a mano todo y así pues configurar todo lo que nos haga falta, ¿vale? Entonces, para hacer una máquina virtual nueva, vamos aquí a la opción Nuevo, Máquina Virtual, o como os he dicho con el botón derecho aquí, Nueva y Máquina Virtual. Aquí es donde tenemos el asistente con el que vamos a crear la máquina virtual. Vale, vamos a comenzar, le vamos a dar a Siguiente y aquí vamos a especificar el nombre de la máquina virtual. Por ejemplo, vamos a llamarle Windows 10 Virtual Machine. Vale, por defecto, como recordaréis del vídeo anterior, creamos una carpeta en C, donde creamos una carpeta que se llama máquinas virtuales, donde se hace la instalación de las máquinas virtuales. Como veis, por defecto, nos coge esa carpeta, pero bueno, si queremos hacer la instalación en otra carpeta, podríamos hacerlo. Vamos a dejarlo en esa carpeta, vamos a darle a Siguiente, y aquí nos hace una pregunta de qué generación queremos que sea esta máquina virtual. Tenemos, como veis, dos generaciones, generación 1 y generación 2. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues generación 1, como nos dice aquí el texto, esta generación de máquinas virtuales admite sistemas operativos invitados de 62, o sea, 32 y de 64 bits y cuenta con el mismo hardware virtual que en versiones anteriores de Hyper-V. Aquí serían para instalar máquinas virtuales quizás más antiguas y esas que queremos instalar, por ejemplo, de 32 bits. ¿Qué diferencia hay con la de generación 2? La generación 2, el sistema operativo tiene que ser obligatoriamente de 64 bits y nos permite, pues por ejemplo, arrancar un firmware UEFI. ¿Vale? Entonces depende un poco del sistema operativo que vamos a utilizar o la versión de 32 o 64 bits, pues elegiremos una u otra. En nuestro caso, como vamos a instalar un Windows 10, nos daría un poco igual. ¿Vale? Podríamos elegir cualquiera de las opciones. Vamos a dejar la generación 1 como venía por defecto. Le vamos a dar la siguiente. En esta opción nos pide asignar memoria a la máquina virtual, es decir, la memoria RAM que le vamos a añadir a la máquina virtual. Y aquí, bueno, por defecto viene 1024, pero podemos poner lo que nos haga falta. Eso sí, tenemos que tener cuidado porque, bueno, son memoria, es memoria RAM que va a utilizar de la memoria física. Es decir, si nuestro servidor en este caso tiene 16 gigas, pues lógicamente aquí no nos vamos o no tenemos que pasarnos lógicamente de esos 16 gigas, porque si no el equipo no va a poder y va a perder mucho rendimiento. Tenemos también una opción que es para utilizar memoria dinámica, es decir, que la memoria pues utilice más memoria o menos dependiendo de las necesidades. Yo, depende de vuestro caso, pero bueno, lo quitaría. Es mejor que tenga una memoria concreta, porque con esta opción, pues si tenemos muchas máquinas virtuales, pues bueno, puede haber un desajuste de memoria y pasarnos igual de la memoria física total que tenemos. Pero bueno, eso ya dependerá un poco de lo que de los requisitos que tengan nuestras máquinas virtuales. Vale, pues bien, aquí tendríamos que poner cuánta memoria necesita o cuánta memoria queremos para esta máquina virtual. Por ejemplo, podríamos poner los gigas que nos hacen falta. Bueno, en este caso va en megas. Por ejemplo, en este caso le voy a poner 4 gigas, 4096 megas, ¿vale? Eso serían 4 gigas. Con esto, pues asignamos 4 gigas a esta máquina virtual. Vamos a dar la siguiente. Y aquí es donde viene la parte de red, ¿vale? Depende de qué Virtual Switch o Default Switch le pongamos. Bueno, aquí nosotros creamos en el vídeo anterior diferentes redes.
pues esta máquina virtual se conectará a esa red. Vamos a utilizar, por ejemplo, red externa. Recordar que de esta forma a nuestra máquina virtual se le conecta la tarjeta física de red, con lo cual tiene salida a toda la red. Pero bueno, podríamos utilizar default switch o depende de lo que queramos hacer con esta máquina virtual y la red que queramos utilizar. Vamos a darle a siguiente. Y aquí es donde vamos a crear el disco duro virtual de la máquina que estamos creando. Como veis, también la ubicación por defecto es la que hemos puesto en la configuración del servidor Hyper-V, en este caso AC. Por defecto, como nombre a este disco virtual le pone el mismo que la máquina virtual, ¿vale? De esta forma lo tenemos todo controlado. Y acordaros que las máquinas virtuales en Hyper-V tienen la extensión VHDX, ¿vale? Este sería el disco duro de la máquina virtual. Aquí podemos elegir el tamaño. En este caso lo he puesto 127 GB, pero bueno, podemos poner lo que nos haga falta. En este caso lo voy a poner algo menos, por ejemplo 60. Y luego tenemos otras opciones, como por ejemplo utilizar un disco que ya existe. Si tenemos un disco, un VHDX ya de otra máquina virtual, o que hayamos descargado de internet, podríamos utilizarlo aquí, ¿vale? Seleccionarlo y así lo enganchamos a la máquina virtual, o simplemente no ponerle nada y hacerlo más adelante. En este caso vamos a crearle el disco virtual ahora. Le vamos a dar a siguiente. Y aquí es donde nos va a pedir de dónde vamos a hacer la instalación. Es decir, nos pide la ISO del sistema operativo o el CD que necesitamos para hacer la instalación. En mi caso, en esta máquina virtual, en la unidad D, como estáis viendo, tengo la ISO de Windows 10. ¿Vale? Con lo cual, en este caso podemos utilizar esta unidad. Pero en caso de no tenerla conectada a un CD, en este caso es un CD virtual también, deberíamos copiar la ISO en nuestro servidor Hyper-V y seleccionarlo aquí. También tenemos la opción de no instalar nada, simplemente creamos la máquina virtual y en un futuro hacemos la instalación. Tenemos aquí la opción en la que elegimos la ISO o el CD. En este caso podemos utilizar la D, que es donde tenemos Windows 10. En caso de tener una ISO, seleccionaríamos aquí la ISO, deberíamos ir a la carpeta donde tenemos la ISO y cogerla. En este caso nos sirve con utilizar la unidad D. Podríamos utilizar un disquete virtual que tiene la extensión VFD, o también hacerlo desde la red. En nuestro caso vamos a hacerlo desde la unidad D, que es donde tenemos el Windows 10. Vale, le damos a siguiente. Y bueno, ya tendríamos todo listo. Aquí nos da un resumen de la configuración. Vamos a darle a finalizar. Y de esta forma, ojo, hemos creado simplemente la máquina virtual, lo que sería la configuración de la máquina virtual. Aún no hemos instalado nada. Todavía, lógicamente, no tenemos Windows 10 instalado y no tenemos nada más. Simplemente hemos creado lo que sería la configuración, que la veis aquí. Ahora si vamos a nuestro disco C y a la carpeta máquinas virtuales, que es donde teníamos recordar las máquinas virtuales, pues veis que ya tenemos aquí una carpeta. Bueno, nos ha creado otra subcarpeta que es donde mete sus configuraciones, pero bueno, tenemos aquí ya el disco de la máquina que acabamos de crear, de Windows 10. Este sería el disco duro, que como veis, lógicamente como aún no tiene nada, pues ocupa muy poco. Ahora a medida que hagamos la instalación, pues este disco se irá llenando. Vale, pues listo, ya tenemos todo configurado. Ahora, como veis, en acciones, en la parte derecha, tenemos también acciones, pero que corresponden a la máquina virtual que tenemos seleccionada. Vale. Tenemos varias opciones que también la podemos hacer con el botón derecho sobre la máquina virtual. Ya veis que son las mismas opciones. Podemos conectarnos a la máquina virtual para ver lo que ocurre con ella, ¿vale? Simplemente un control remoto, vamos a decir. Ahora mismo, como está apagada, no vemos nada. Tenemos botón derecho configuración, que aquí, como veis, es donde tenemos toda la configuración de la máquina virtual. La configuración que hemos hecho ahora al inicio, ampliada, con más opciones. Que bueno, vamos a verlas un poco muy por encima, porque no es cuestión de verlas todas, que son un montón, y muchas de ellas seguramente no nos van a hacer falta. Pero bueno, vamos a ver un poco por encima cómo está configurada nuestra máquina virtual.
La primera opción que vemos es agregar hardware. En este caso, si queremos añadir a esta máquina virtual algo más, pues tenemos aquí opciones. Por ejemplo, ¿qué podemos añadir? Pues una controladora SCSI, que sería una controladora para meter más discos duros. Si queremos agregar otra red, otro adaptador de red. Es decir, nuestra máquina virtual la hemos conectado a la red externa, pero también podríamos conectarla a otra red. De esta forma tendríamos dos tarjetas de red que, bueno, depende cuál utilicemos, pues va a moverse en esas dos redes. Y también podemos añadir adaptadores de fibra, etcétera. Vale, esto sería para agregar hardware nuevo, y el resto que estáis viendo aquí es ya lo que tendría nuestra máquina virtual. Otro apartado que nos muestra es la BIOS, que simplemente nos dice el orden de arranque, ¿vale? Primero queremos que arranque el CD, luego el disco, luego la red, el disquete, ¿vale? Esto lógicamente lo podemos cambiar. En este caso nos viene genial que arranque desde el CD porque nos va a hacer falta para hacer la instalación. Pero una vez hecha la instalación de Windows 10 en la máquina virtual, esto pues lo podríamos mover. Más cosas, seguridad. Esto de momento lo vamos a dejar tal y como está. Memoria, pues lo que hemos visto antes. La memoria RAM que le hemos asignado a la máquina virtual. Y en este caso habíamos desmarcado lo de la memoria dinámica, que como veis podemos hacer que se mueva entre varios rangos de memoria. De esta forma, dependiendo de cuánta memoria RAM necesite, pues va a utilizar la que le pongamos en estos valores. Procesador, pues cuántos procesadores va a utilizar de nuestro procesador físico, ¿verdad? Aquí vamos a ver y modificar el número de procesadores virtuales según el número de procesadores del equipo físico. Vale, en este caso por defecto le asigna un procesador virtual. Podríamos lógicamente añadirle otro más, 2 por ejemplo. Aquí tenemos la opción que habíamos visto en vídeos anteriores de NUMA y demás. Vamos a dejarlo todo tal y como está. En caso de que tengamos alguna aplicación que no sea compatible o algún problema, lo podemos desactivar, pero de momento vamos a dejar todo esto tal y como está. Cada vez que hacemos algún cambio, como veis, se pone esto en azul y deberíamos darle a aplicar para que haga o guarde ese cambio. Controlador AIDE, pues aquí estaría nuestro disco duro virtual. Como veis, aquí está el disco duro virtual, nos dice la ruta donde está, y en el adaptador IDE, pues en qué ubicación está de este adaptador IDE. Si necesitamos añadir muchos discos virtuales a nuestra máquina virtual, recordad que el IDE tenía una limitación. Las controladoras IDE tenían la limitación de 2 por controladora IDE, con lo cual aquí solo podríamos poner 2 discos duros. Y de hecho no podríamos añadir más porque, como veo, la controladora... Vale, no, tiene 2 controladoras. Tenemos 2 controladoras IDE, con lo cual serían 4 unidades. La controladora IDE 0 tiene el disco duro y la controladora IDE 1 tiene el CD-ROM. Pero, como os digo, las controladoras IDE tenían dos canales. Es decir, si queremos meter más discos virtuales en esta máquina virtual, deberíamos utilizar una controladora SCSI, ¿vale? Una controladora SCSI nos permite tener muchos más discos. Vale. Bien, viendo el disco duro, hemos visto el disco duro virtual. Aquí podríamos editarlo y cambiar la ubicación, poner otro, eliminarlo. La controladora IDE para el CD, que en este caso utiliza la unidad D de nuestro servidor. La controladora SCSI, que ahora la tenemos vacía, pues nos permite añadir discos duros, como veis. Aquí podríamos añadir nuevos discos y nos permitiría tener más. Como veis, la controladora SCSI aquí permite hasta 64 discos virtuales. Adaptador de red, aquí vemos a qué conmutador virtual está conectado. En este caso lo hemos puesto en la red externa, podríamos cambiarlo aquí directamente. Tenemos puertos COM que podemos configurar. De momento no hay nada configurado, y una unidad de disquete que tampoco está configurada. Vale, pues aquí es donde vamos a configurar los aspectos de hardware de nuestra máquina virtual, ¿vale? Memoria, procesador, discos, etcétera. En la parte de abajo tenemos otras opciones como el nombre de la propia máquina virtual, ¿vale? Los servicios de integración que tiene esa máquina virtual. Puntos de control. Puntos de control son como las snapshot, son las instantáneas que podemos crear a la máquina virtual,
que bueno, pues vamos a hacer ahora una para que veáis simplemente cómo se hace. Ubicación de archivos de paginación que nos manda a la carpeta donde están las máquinas virtuales. Acción desde inicio automático. En este caso, si queremos que cuando arranquemos el servidor de Hyper-V, en este caso arrancar nuestro Hyper-V, pues que se arranque la máquina virtual sola o no. Y en esta opción tenemos lo contrario, que cuando se apague, ¿qué hacemos con la máquina virtual? ¿Vale? Que se guarde el estado, que se desconecte, que se apague, etcétera. Bueno, pues hemos visto un poco por encima las opciones de la máquina virtual. Ahora que está vacía, por ejemplo, vamos a hacerle un punto de control. ¿Vale? Al hacer botón derecho punto de control, como veis, aquí nos muestra el punto de control. Aquí es donde estaríamos. Esto viene bien para cuando hacemos algún cambio en nuestra máquina virtual. Pues, por ejemplo, hacemos alguna actualización o algo así. Antes de hacer la actualización, hacemos un punto de control para, más que nada, por si esa actualización sale mal o tenemos algún problema, siempre podemos volver a este punto de control y pues volver a comenzar. Vamos a eliminar este punto de control. Simplemente os quería mostrar para que veáis cómo se haga. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarnos a la máquina virtual y la vamos a arrancar. Tenemos aquí un botón de inicio y de esta forma vamos a comenzar. Vamos a arrancar la máquina virtual que debería conectarse a nuestro CD y desde ahí, bueno, ya veis que nos ha lanzado la instalación de otro Windows 10. Estamos instalando un Windows 10 dentro de otro Windows 10. Esto es lo que se llama la virtualización anidada, ¿vale? Que dentro de un entorno virtual tengamos otro. Vale, entonces vamos a hacer la instalación. Ya veis que simplemente hacemos una instalación típica de Windows. Lógicamente, al hacer una virtualización anidada, pues la máquina virtual que está dentro de otra máquina virtual pues puede ir un poco más lenta, pero bueno, en este caso le ha asignado bastantes recursos, con lo cual va bastante bien. Y bueno, pues aquí, ya veis, simplemente hacemos la instalación de nuestro Windows 10. Vamos a dejar lanzada la instalación. Veis que nos aparece el disco de 60 GB que hemos creado. Vamos a dejar la instalación lanzada. Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa en el vídeo y continuamos cuando ya esté la máquina virtual instalada. Bueno, pues como veis ha terminado la instalación y ya estoy haciendo lo que es la propia configuración inicial de Windows 10. Vamos a ver si lo hacemos lo más rápido posible. Pero bueno, ya habéis visto que es muy sencillo instalar Hyper-V nuestro Windows 10 y de esta forma aprovechar nuestro equipo para crear máquinas virtuales. Vamos a configurar este Windows 10, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear un usuario rápido y listo, pues ya veis, así de simple. Vamos a hacer una configuración rápida. Vale, de esta forma ya tenemos nuestro Windows configurado. Vale, pues nada, esperamos un poco a que termine la configuración y listo. De esta forma, ya habéis visto que muy sencilla, tenemos instalada nuestra primera máquina virtual. Vamos a ir a nuestro disco y como veis, ahora sí que ha crecido. Ahora ya ocupa 10 gigas, porque lógicamente al hacer la instalación de Windows 10, pues se nos ha ido ampliando este disco. Nos ha creado otra carpeta Snapshot, que es donde crea los puntos de control, que bueno, ahora lo he borrado, pero aparecerían aquí. Vale, pues listo. Nada, pues ahora esperamos unos segundos a que termine la instalación de esta máquina virtual y lo tendríamos. Como veis, cuando conectamos con la máquina virtual, aquí en la parte superior tenemos varias opciones que nos permiten pues, hacer diferentes funciones. Mandar control al suprimir a la máquina virtual, muy importante, porque si hacemos control al suprimir en nuestro teclado, vamos a ver control al suprimir en nuestro Windows 10, no en la máquina virtual, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos 4 botones aquí para desconectarnos de la máquina virtual, apagarla, reiniciarla, bueno, en este caso es guardarla, iniciarla. También tenemos un botón para hacer el punto de control, lo que hemos hecho antes con el botón derecho.
Vale, aquí nos permite elegir el tamaño de la ventana para la resolución. Vale, pues ya tendríamos el Windows 10 instalado dentro de otro Windows 10. Listo, ya lo tenemos. Y como vais a ver, va a heredar pues todo lo relacionado con el procesador que tiene nuestro Windows 10. Vale, aquí tenemos la CPU, los 4 GB que le hemos añadido. Vale, perfecto. Vale, pues ya tenemos la máquina virtual creada. Vale, y aquí en la parte inferior tenemos un poco la información de la máquina virtual. Ya veis, aquí nos muestra cuándo la hemos creado, la versión de configuración, la memoria que tiene asignada, la red. Vale, simplemente tenemos un poco de información sobre esa máquina virtual. Y en la parte de máquinas virtuales nos indica que está ejecutándose, cuánta CPU está usando, la memoria que tiene asignada, el tiempo que está activo y también la versión de hardware o de configuración. Vale, las mismas opciones que tenemos aquí o que teníamos también al conectarnos, las tenemos aquí en la parte de la máquina virtual, como hemos visto antes. Y bueno, pues esto sería un poco la forma de instalar Hyper-V en nuestro Windows 10, crearnos máquinas virtuales, configurar Windows 10 para utilizar lo que es la máquina virtual. Vale, listo, pues con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado este pequeño curso de utilizar Hyper-V en Windows 10. Espero que os sirva. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda o sugerencia podéis utilizar la caja de comentarios. Y si os ha gustado, pues como siempre, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para apoyar el canal y que, bueno, podamos subir vídeos como este, ¿de acuerdo? Y nada más, pues dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Ah, y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.